Cuando pensamos en el México antiguo, ¿qué se nos viene a la mente? Casi siempre son ruinas, pirámides, museos, como algo que ya pasó. Pero, ¿y si les dijera que esas antiguas divisiones culturales en realidad nunca se fueron? Hoy vamos a ver cómo tres mundos prehispánicos no son solo cosa de los libros de historia, sino una realidad vivita y coleando que sigue moldeando el México que todos conocemos. Fíjense en esta frase porque es la clave de todo. No estamos hablando de un pasado muerto, para nada. Hablamos de una fuerza que ha viajado por siglos hasta llegar a nosotros. Es un legado que vive. Por ejemplo, en el sabor de una tortilla de maíz, en la música de las lenguas indígenas que se oyen en los mercados, y en las tradiciones que todavía hoy practican millones de personas. Bueno, nuestro recorrido de hoy nos va a llevar por estos tres grandes territorios. Vamos a descubrir qué los hizo tan únicos y, lo que es más fascinante, cómo su espíritu no solo sobrevive, sino que es parte fundamental del rostro multicultural del México de hoy. Ok, vamos a entrar de lleno al tema. Mucho antes de que existieran las fronteras que vemos hoy en los mapas, el territorio que es México y, de hecho, parte de Estados Unidos, estaba dividido en lo que los historiadores llaman superáreas culturales. Ojo, no eran países como los conocemos, sino regiones enormes donde la gente compartía formas de vida muy parecidas, dictadas por la geografía misma. A ver, en este mapa se ve clarísimo. Hacia el sur y el centro, en este tono como naranja, está la fértil Mesoamérica. Arriba, de amarillo, la gigantesca y seca Árido-América. Y justo en medio de las dos, como una mancha de vida en pleno desierto, tenemos a Oasis América. Eran tres mundos vecinos, sí, pero con destinos que no podían ser más diferentes. Miren, al final casi todo se puede resumir en una sola palabra: agua. Como podemos ver aquí, Mesoamérica tenía buena tierra, lluvia, o sea, el escenario perfecto para la agricultura y para que la gente se asentara. Áridoamérica, por otro lado, era un desierto que te obligaba a moverte, a ser nómada. Y Oasis América, bueno, Oasis América fue como el punto intermedio, donde el ingenio humano logró lo imposible: hacer que la agricultura floreciera contra todo pronóstico. Ahora sí, vámonos a la primera de estas áreas para ver cómo se desarrolló todo. Mesoamérica fue sin duda el corazón palpitante del México antiguo. Gracias a ese clima tan generoso, aquí nacieron y crecieron algunas de las civilizaciones más complejas y sofisticadas, no solo de América, sino del mundo entero. Y es que, desde el principio, la grandeza era obvia. A la izquierda tenemos una imponente cabeza olmeca, un símbolo de la llamada cultura madre. Y a la derecha, una estela zapoteca que tiene uno de los sistemas de escritura más antiguos de todo el continente. O sea, esto nos dice que no estamos hablando de inicios simples, sino de civilizaciones que ya desde entonces eran diversas y muy sofisticadas. El legado intelectual de Mesoamérica es de verdad para quedarse con la boca abierta. Pensemos por un momento en los mayas, que desarrollaron el concepto del cero, un salto matemático gigantesco. O en los mexicas, que construyeron una ciudad monumental encima de un lago. Crearon calendarios de una precisión increíble y sistemas de escritura que no solo registraban su historia, sino toda su visión del universo. Y en el corazón de todo este conocimiento estaban los códices. Estos libros, como el que estamos viendo, eran auténticas enciclopedias. No solo contaban historias de reyes y de batallas, sino que guardaban los secretos de la astronomía, los ciclos de la agricultura y los rituales más sagrados. Eran literalmente la memoria de su civilización hecha papel. Bueno, ahora vamos a cambiar completamente de escenario. Viajemos al norte, a Aridoamérica. Aquí, la historia no se cuenta con grandes pirámides, sino con la increíble capacidad de la gente para adaptarse a un entorno durísimo, de desiertos gigantes y sierras casi impenetrables. Aquí, el desierto no era un obstáculo, era su mapa. La falta de agua hacía imposible la agricultura a gran escala, así que sus pueblos se convirtieron en maestros del movimiento. Perfeccionaron un estilo de vida nómada, leyendo las estaciones del año para saber exactamente dónde encontrar comida, agua y, al final del día, sobrevivir. Y aunque no construyeron ciudades de piedra, su legado quedó grabado en la piedra. Este arte rupestre simplemente es sobrecogedor. No son dibujitos, Son narrativas súper complejas sobre cómo veían el universo, sus rituales de caza y su profunda conexión con lo sagrado. Son, de verdad, una ventana directa a su mente. Y ojo, es importantísimo entender esto. Ser nómada nunca significó ser simple. Estas culturas tenían religiones complejas, técnicas de momificación y, sobre todo, una capacidad de resistencia asombrosa. Y esa misma fuerza es la que perdura hoy en sus descendientes, pueblos como los Rarámuri o los Wixárika, que son los guardianes de toda esa sabiduría ancestral. Ahora sí, vamos a explorar la tercera gran área, que es una zona intermedia fascinante.
Oasis América nos demuestra que, incluso en medio del desierto, la cultura sedentaria era posible si se tenían dos cosas: acceso a ríos y una dosis gigantesca de ingenio. La diferencia clave, de nuevo, es el agua. A la izquierda, la aridez que te obliga a moverte. A la derecha, el río que te permite echar raíces. A pesar de que el clima era muy parecido, los grandes ríos de Oasis América, como el Bravo o el Colorado, lo cambiaron absolutamente todo. Permitieron a su gente asentarse, cultivar y construir comunidades duraderas. ¿Y cómo lo lograron? Pues no fue magia, fue pura y sorprendente ingeniería. Culturas como los Anasazi, los Hohokam o los Mogollón se volvieron verdaderos maestros del agua. Diseñaron sistemas de canales súper complejos para regar sus cultivos y técnicas para almacenar hasta la última gota de lluvia. Una verdadera lección de tecnología ancestral. Aquí vemos parte de su huella artística, pero más allá del arte, los pueblos de Oasis América fueron un puente cultural y comercial. Su territorio era muy rico en turquesa, una piedra que los mesoamericanos valoraban muchísimo, y esto creó una red de intercambio súper importante entre estos dos grandes mundos. Bueno, ya recorrimos estos tres mundos antiguos, pero ahora viene la parte más importante: conectar todo ese pasado con nuestro presente y ver cómo esas raíces siguen, hoy mismo, nutriendo al México que conocemos. La pregunta es directa, porque no es algo que se quedó en los libros de historia, para nada. La herencia de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América está, de hecho, por todas partes, a veces en formas que ni siquiera nos damos cuenta. Empecemos por la comida, que es algo que todos entendemos. Cada vez que comemos algo con maíz, con chile, con frijol, estamos probando un sabor que ha viajado miles de años en el tiempo. Es el legado directo de la increíble revolución agrícola de Mesoamérica. Su genio para domesticar estas plantas es la base de una de las gastronomías más ricas y admiradas de todo el mundo. Esa capacidad de resistir de Aridoamérica sigue latiendo, y muy fuerte. Esa increíble habilidad para sobrevivir y ese conocimiento tan profundo del entorno no desaparecieron, simplemente evolucionaron. Hoy, viven en las culturas que forman el increíble mosaico multiétnico del norte de México. Y finalmente, el ingenio de Oasis América. Pensemos en esto. En un mundo que cada día se preocupa más por la escasez de agua, sus antiguas técnicas para irrigar y conservar son más importantes que nunca. Es un conocimiento ancestral que nos ofrece lecciones vitales para nuestro futuro. Así que, la próxima vez que veamos un mapa, que probemos un platillo o que celebremos la diversidad de México, vale la pena hacernos esta pregunta: ¿qué otras huellas de estos tres mundos ancestrales podemos encontrar a nuestro alrededor? Porque esas raíces, lejos de estar enterradas, siguen vivas y siguen creciendo.